Estimados hombres de Legatus, les mando la segunda entrega del círculo y en este caso vamos a ver un círculo con otro tema distinto del que venimos tratando en el mes, que es sobre los talentos y sobre los carismas. Vamos a hablar de una de las prioridades en todo el centro pastoral y en todos los programas de la Sociedad San Juan para este año, que es la participación en la Santa Misa y bueno, la revalorización y el volver a descubrir el tesoro que significa la misa, ¿no? Tener la oportunidad de poder recibir su cuerpo y su sangre. Para eso vamos a ir a Juan 6, del versículo 53 al 58, y después vamos a saltear y vamos a pasar al 64 hasta el 69. Dice así: Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Este discurso que acabamos de escuchar de Jesús, tan claro haciendo referencia a la Eucaristía, surge de un milagro que el mismo capítulo 6 de San Juan hace Jesús, de la multiplicación de los panes. Fue tan fuerte ese milagro que los otros, los que habían participado de él, volvieron a Jesús. Volvieron para poder de vuelta ser alimentados milagrosamente por él. Y Jesús le hace esa enseñanza. Dice: este pan, o sea, el pan material que ustedes recibieron por este milagro, no era otra cosa que la prefiguración o la anticipación de un milagro todavía más grande, que es el milagro de poder recibir el pan del cielo, el pan de vida, mi cuerpo y mi sangre. Ese alimento espiritual, no solamente el alimento material, sino el alimento espiritual, donde nuestro espíritu se alimenta. Por eso dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Recibimos la vida eterna y la llaman la verdadera comida y la verdadera bebida. ¿Por qué? Porque todo el que come de su cuerpo, de su carne, y todo el que bebe su sangre, dice, permanece en mí y yo en él. O sea, tenemos una unión con Cristo a través de la Eucaristía. Y después hace referencia al Antiguo Testamento, dice: este no es como el pan del cielo que comieron sus padres. Se refería al maná que los judíos en el desierto recibían, como no tenían alimento, recibían del cielo ese pan que se llamaba maná, que comían y los hacía seguir adelante en la marcha hacia la tierra prometida. Pero bueno, dice acá: aquellos que comieron de eso murieron. En cambio, el que coma de este pan vivirá eternamente. O sea, vamos a poder tener acceso a la vida eterna. Bueno, frente a esta enseñanza no fue tan fácil recibirla. Todavía podemos decir que hoy tampoco es fácil recibirla. Las reacciones fueron muy distintas entre el grupo de los creyentes. En el versículo 64 sigue Jesús y dice: pero hay entre ustedes algunos que no creen. Todavía hay algunos que no creen en estas palabras que yo acabo de decir. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Ahí también estaba Judas en el medio. Y agregó: por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús
preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Frente a estas palabras fueron difíciles de recibir. ¿Cómo es eso de comer el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Cómo es eso de alimentarnos de Él? ¿Cómo es eso? El judío era algo muy insólito, poder recibir a Dios como alimento, ¿no? Poder recibir, y también hasta estaba prohibido, tomar sangre, ¿no? Era como algo muy difícil de entender. Pero Jesús insiste, no es que le pide esa fe, ¿no? Sabían que entre ellos había unos que no creían, entonces como que los torea y le dice, ustedes también, ustedes no creen, ¿no? Y también a los discípulos también le dice lo mismo, ustedes también se quieren ir, porque muchos discípulos se habían ido por estas palabras. Está muy bueno todo lo que vos enseñás, pero cuando nos estás hablando de la Eucaristía, es algo que exige una fe mayor, una fe más alta, una fe en un grado muy superior. Creer realmente que está ahí, que está su cuerpo, que está su sangre, que Él me alimenta verdaderamente a través de la Eucaristía, hay que tener una fe muy grande. Y San Pedro, con los 12, responde, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué les leo esto? Porque también hasta el día de hoy podemos decir lo mismo. No es tan fácil creer en serio de que Jesús está en la Eucaristía. Si uno se pone a ver, si realmente cree en serio que el Hijo de Dios está ahí, si realmente cree que se nos da como alimento, ¿qué no haríamos? Primero, ¿cómo entraríamos a una iglesia? ¿Con qué reverencia? ¿Con qué amor? ¿Cómo haríamos la genuflexión, esa arrodillada en el piso? Si realmente creeríamos que el Hijo del Hombre está ahí en la Eucaristía, en el Sagrario. ¿Y qué más de decir cómo viviríamos la misa? ¿Con qué atención? ¿Con qué amor? Más todavía, ¿cuántas veces nos iríamos a misa sabiendo que se nos da este alimento con tanta frecuencia? ¿Qué no haríamos? Por eso los invito a reforzar la fe en la Eucaristía. Sé que pasamos un año de un poco de abstinencia eucarística el año pasado, de venir a misa presencial, de poder recibir su cuerpo y su sangre, y siempre corremos el riesgo de enfriarnos en este fervor por la Eucaristía. Y en este círculo revisemos un poco cómo andamos en esto. Les propongo ver como dos ámbitos para crecer en la Eucaristía. En primer lugar, hay que crecer en calidad en nuestra relación con Jesús en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la intensidad con que uno vive la fe en la Eucaristía. En el Catecismo se decía que para recibir la Eucaristía había necesidad de tener 3 como condiciones. En primer lugar, estar en gracia de Dios, quiere decir que estar reconciliado, sin pecados mortales, ¿no? Era una condición, es una condición real. En segundo lugar, tener una hora de abstinencia, de ayuno eucarístico antes de la comunión. También es como un requisito vaciar un poco el cuerpo, no estar como una especie de sacrificio, de vacío para poder recibir también el cuerpo y la sangre del Señor. Y el tercero es saber a quién vamos a recibir. Esto se decía mucho por los chicos, ¿no? Porque para recibir la comunión necesitaba tener suficiente edad para que tuviera uso de razón para recibir la Eucaristía, a diferencia del bautismo, por ejemplo. Pero también esto habla de algo mucho más profundo. Creo que esta tercera condición es la condición más que nos hace pensar. ¿Sabemos a quién vamos a recibir? Pero no saber con la cabeza, sino saber con el corazón realmente a quién vamos a recibir. Y esto se crece en esto, ¿no? Cada vez vamos teniendo más conciencia con el corazón de a quién recibimos y vamos creciendo en la fe. Por eso cuando hablamos de la calidad
hablamos de esto, de saber a quién vamos a recibir, tener plena conciencia de lo que vamos a hacer. Y por eso es muy importante la concentración en la misa, estar bien concentrado, saber realmente lo que está pasando en la misa. Y la concentración es como esta comparación, es como el recipiente. Imagínense que la Eucaristía es como acercarse a un gran manantial de agua pura. Corre todo el tiempo y corre, y el agua es fresca, estás en medio del cansancio de caminar y hacer mil cosas, tenemos esa posibilidad espiritualmente. Pero nuestra disposición, nuestra atención es como el recipiente en el cual vamos a agarrar esa agua pura. Puede estar agujereado, puede ser chico el recipiente. Por eso es muy importante que nuestra disposición y nuestra conciencia vaya creciendo, no porque falte gracia en la Eucaristía, no porque Dios nos dé suficiente, no, da de más ahí. Pero el tema es que yo, con mi disposición y con mi atención, puedo tener un recipiente mejor o peor. Entonces esa es la primera cosa. ¿Qué les recomiendo en concreto? En primer lugar, cuando vengan a misa, no poner música o no estar todo el tiempo con el celular hablando hasta el último momento, sino que tomarse ese camino, ¿vieron?, hacia la iglesia como una especie de preparación, como un ir tomando conciencia, como un haciendo un poco de silencio. Sé que a veces tenemos la mujer, los hijos, pero bueno, si voy solo, no ir como con mil cosas en la cabeza, porque después nos cuesta mucho concentrarnos. Y la segunda cosa es comprender mejor las partes de la misa, comprender más. Creo que ahora hay un curso virtual del Padre Guillermo, algunos de ustedes quizás lo están haciendo, es una gran oportunidad para poder comprender y amar más la misa. Y si no está mal leer algún libro sobre la misa. Por ejemplo, hay un libro muy bueno sobre la misa que les puedo dar a uno de Canta la Misa, sobre la Eucaristía. Hay libros, leer el Catecismo también, lo que dice la Eucaristía es muy bueno. Hay libros buenos sobre la Eucaristía, está el de Scott Hahn, La Cena del Cordero, que también es muy bueno. Bueno, leer al menos una vez al año un libro sobre la Eucaristía es bueno. Y en segundo lugar, no solo crecer en la calidad, sino en la cantidad. Ir más a misa, ¿no? Lo más que podamos. Y son opciones que uno toma en la vida. Como en la agenda uno la maneja, ¿no? Hay algunas cosas que uno puede decir, bueno, esto me lo reservo para esto para lo otro. Digo, ¿por qué no reservar como una audiencia con Jesús? Bueno, en la misa es el momento donde yo tengo ese encuentro con el Maestro. Tomarse esa oportunidad, lo más que se pueda. Les digo que cambia muchísimo. Empezar la mañana, cómo cambia todo, ¿no?, cuando empieza la mañana. Y hay muchos beneficios en vivir la Eucaristía. En primer lugar, ¿no?, nos va como haciendo crecer el amor a Dios. A veces hay ciertos pecados también que son difíciles de vencer, pero a modo, cuando uno va recibiendo mucho de la Eucaristía o va acercándose a la misa, es como que va rompiendo con esos pecados. Vamos creciendo en caridad, vamos creciendo en más celo apostólico, y te habitúas a vivir en gracia de Dios, que es algo muy bueno. Así que bueno, esa es la segunda propuesta. En la misa se nos da como un multivitamínico que es accesible y que podemos recibirlo en cualquier momento. Así que aprovechar esta oportunidad. Nosotros ahora estamos multiplicando un poco las misas para que ustedes puedan tener esa oportunidad de vivir más la Eucaristía.